Cultura ladina. Ladino se deriva de la palabra latino y se utiliza en América Central para referirse a la población mestiza o hispanizada. Surgió durante el período colonial para indicar a la población hispanohablante que no era parte de la élite colonial ni de la población indígena. Cultura. Es una población heterogénea que se expresa en idioma español como idioma materno, con características culturales de arraigo hispano, matizadas con elementos y culturas indígenas. Cultura ladina en Guatemala. La población ladina tiene reconocimiento oficial como grupo étnico. Incluye a la población mestiza y población de descendencia indígena. Religión. Las religiones más profesadas son católica y evangélica. Es una mezcla judeocristiana con elementos de cosmovisión maya y elementos de regiones orientales. Identidad. Las etnias y culturas mestizas aparecieron cuando los españoles se mezclaron biológicamente con las mujeres indígenas y el mestizaje se empezó a constituir una creciente realidad, no solamente demográfica y económica, sino también cultural, política. Los españoles llamaron ladinos a los indios que aceptaron la religión y la lengua derivadas de Roma y del latín, y los consideraron personas latinizadas. Gastronomía. Se caracteriza por la fusión de dos grandes culturas, como la garífuna y la indígena. Con la llegada de los españoles a Guatemala en el siglo XVI, marcó el nacimiento de una centenaria tradición culinaria mestiza, producto de la mezcla con las costumbres alimenticias de los indígenas y la gastronomía de España. Por tradición, está asociada con infinidad de vivos colores. Entrevista. Licenciado Valero Egidio Valenzuela Escobar, hijo de Víctor Valenzuela Méndez y Ernestina Escobar de Valenzuela, dos protagonistas de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Nació el 19 de mayo de 1949 en la ciudad de Jutiapa. Estudios: maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía, Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesorado de Enseñanza Media, Universidad de San Carlos de Guatemala. Pintor, escultor, escritor y periodista. Jutiapaneco ilustre por el periódico Lumbrera. Se cree que surgió la palabra ladino como una similitud de la palabra latino, o una semejanza, y sobre todo lo que corresponde a los diferentes grupos que habitan el país de Guatemala, se hizo la diferencia desde esas mismas épocas cuando los españoles tomaron posesión del territorio descubierto y principiaron a colonizar el territorio guatemalteco. Para hacer una diferencia entre los europeos conquistadores, que no solo poblaron, sino que además tuvieron su descendencia en nuestra nación guatemalteca, se principiaron a establecer grupos. Por supuesto que el grupo principal lo formaban los europeos, y luego surgió el grupo de mestizos, los criollos, el grupo maya, hasta llegar
llegar a lo que conocemos ahora como los grupos Inca, Pipil. Entonces, esa diferencia o ese estrato social establecido desde esa época era para marcar la diferencia entre el europeo y los demás grupos que eran subordinados. Por supuesto que ese término ladino ha venido cambiando con el paso de los años. Hubo una época en la cual se refería al término ladino más que todo a quienes hablaban la lengua española o castellana. Cuando menciono esto, recuerdo que en una oportunidad estuve allá cerca, en una provincia española, cuando me transportaba de la ciudad de Madrid a Zaragoza. En ese trayecto el guía nos dijo, aquí en esta región surgió el idioma español o castellano. Es un recuerdo ahora que toco este tema, porque en la época colonial de Guatemala, o sea de Centroamérica, porque estaban unidas las 5 provincias del centro de América, lo que ahora es Centroamérica, se estableció el grupo ladino tomando en cuenta el idioma español. Le llamaban ladino primero al que hablaba o al que se expresaba en el idioma español, pero que fuera de origen materno, es decir, que los papás hablasen ya el idioma español. Conformaban ese grupo. Incluyeron después a los mestizos. Se le llama mestizos a aquellos descendientes que tuvieron un padre europeo y lo que es una madre latinoamericana, o en este caso guatemalteca. Se incluyó a los mestizos dentro del término ladino. ¿Por qué razón? Porque se principió a hablar el idioma español, se fue difundiendo. En Guatemala los ladinos fueron proyectándose a las diferentes áreas del país, es decir, los españoles establecieron una estructura dentro del país en el área geográfica, o sea, el dominio. Por ejemplo, del lado de occidente de Guatemala, el lugar principal fue Quetzaltenango, que después se convirtió inclusive quiso convertirse en el estado de los Altos. Quetzaltenango era el centro principal y todos los demás departamentos a su alrededor conformaban ese lugar de occidente. Luego, en el caso de oriente, el lugar principal fue Chiquimula. O sea que hubo un tiempo en que Jutiapa formó parte de Chiquimula, de acuerdo a la estructura que dejaron los españoles. Chiquimula estuvo formado por Jutiapa, Jalapa, Zacapa y Zabán, y se considera que también Puerto Cortés, que ahora pertenece a Honduras. Teniendo esa organización geográfica establecida por los conquistadores españoles, venimos a comprender que los ladinos, o sea, sobre todo los de origen europeo, llegaron a Jutiapa por la región de Chiquimula. Es decir, Chiquimula de la Sierra se convirtió en lo más importante del oriente, y de ahí empezaron a formar sus fincas, sus haciendas, introdujeron ganado y se fueron proyectando lo que ahora es el municipio de Agua Blanca en Jutiapa, Santa Catarina Mixta, y luego hasta llegar a la cabecera departamental de Jutiapa. Una visita que hizo el obispo Cortés y Larrazo, un historiador que afortunadamente él dejó documentos escritos de varios lugares que visitó en el país. También vino a Jutiapa. Eso, repito, fue en el año 1700. Y hizo o realizó una descripción de cómo era en ese tiempo la cultura jutiapaneca. Dentro de otras cosas menciona que había mucha brujería, hechicería,
Pero tomemos en cuenta que el que escribió esto era un fraile, un sacerdote. Entonces, para ellos, todo lo que no era de acuerdo con lo religioso, lo tomaban como brujería. O sea que, al hacer esa descripción de Jutiapa, nos da una idea cuántos habitantes habían. En ese momento no había población ladina en Jutiapa, sino apenas un grupo muy reducido. Podemos mencionar el caso de Quesada, un municipio de Jutiapa que no tiene población indígena. Ahí solo ladinos, hay apellidos Sotos, hay apellidos Osorio, varios apellidos que son de origen europeo. Y sus características físicas, como también en Agua Blanca podemos ver las características, son bastante diferentes. Entonces, diferentes al grupo indígena. Entonces, el término ladino también tiene relación con lo que podríamos llamarle la diferencia del mundo occidental al mundo oriental. Ahí me refiero a nivel mundial. Le llamamos Occidente a todo lo que conforma Europa y América. Y el Oriente, pues ya es el lejano Oriente, que eran las Indias orientales, lo que ahora conocemos como la China, y otras regiones del Extremo Oriente, Japón. Pero, volviendo a lo nuestro, aquí en nuestra región, el Ministerio de Educación de Guatemala define el término ladino y le agrega a lo que ya expresé, le agrega que también se le llama ladino en Guatemala a todas las personas que hablan el idioma español como de origen materno y aquellos que se consideran ladinos, porque también hay que tomar en cuenta eso, hay quienes se definen como ladinos. Por ejemplo, en mi caso, cuando analizo los diferentes grupos, a veces yo me defino como pipil, no como cinca, porque ese vocablo cinca surgió después y se le dio más auge a través de los acuerdos de paz, donde establecieron los diferentes grupos étnicos. Entonces, yo me he definido como de origen pipil. Sin embargo, mi apellido es Valenzuela y ese apellido pues es español. Quiere decir que con el paso de los años hemos llegado, gran parte de la población guatemalteca, a formar el grupo ladino por el idioma y por los apellidos. Entonces no puede uno a estas alturas, con el paso de tanto tiempo, el mestizaje se ha aumentado. Ahí es donde el Ministerio de Educación le ha agregado ese término que dice que también es ladino aquel que se considera ladino. Por lo tanto, los otros grupos culturales presentes en Guatemala, algunos se consideran los más numerosos, como el grupo maya, el grupo descendiente maya, maya quiché, maya cachiquel, sucuil, todos los demás grupos culturales. Sin embargo, acaba de haber un censo y esperamos que ellos den el resultado para constatar cuál grupo es realmente el numeroso. Se han extendido tantos, incluyendo a los que se ladinizan por lo que ellos se consideran, y no podemos en este momento decir cuál es el grupo más numeroso de la población guatemalteca. En eso podemos contribuir. En cuanto a la gastronomía, gran parte de lo que se consume, lo que se produce y lo que se come, lo que se hace en nuestro país, tiene una influencia, en primer lugar, española. Podemos decir ladino, por si lo queremos comparar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en esta región oriental donde vivo, uno de los platillos ocasionales son las torregas, pero realmente las torregas tienen un origen árabe. Recordemos que España fue invadida y conquistada por los árabes, y de ahí surge a través de la conquista que llegan a nuestro medio, y aquí se le dio una característica ya propia.
Eh, Podemos mencionar el caso del fiambre, que se utiliza en la época del Día de los Difuntos o Día de los Muertos. Ese fiambre, si vemos su composición, sus elementos, la mayoría de ellos son de origen ladino, pero que ha sido tomado por todos los grupos sociales que habitamos este país. Y algunos platillos han desaparecido con el paso de los años y se ha convertido en estas épocas ya donde la tecnología ha invadido nuestro medio, llegan a nuestra región comidas como que vienen de otras regiones de Europa. Se han difundido tanto las cosas, así como ocurre con las modas, ocurre con el estilo de peinado, de vestirse, etc. Así ha ocurrido también con la gastronomía. Por lo tanto, lo que va quedando a través de lo ladino que se mezcló con lo indígena son como los buñuelos y comidas ocasionales en fiestas especiales, por ejemplo las fiestas patronales. Recordemos que fue tanto la influencia española que hasta la fecha, hasta estas épocas, se conmemoran las fiestas patronales, ya que el español obligó a que los pueblos de Guatemala mantuviesen, sí, el nombre original, pero que le agregaran el nombre de un santo. El caso de Jutiapa, por ejemplo, se llamó San Cristóbal Jutiapa. Y su patrón pues es producto de la religiosidad que los españoles trajeron acá. Y durante este tiempo de fiesta patronal, hace algunos años se comía, por ejemplo, manzanas producidas en la parte alta de Jutiapa, en la montaña. El otro tipo de manzanas, las navideñas, esas sí son traídas de Occidente e inclusive de otros países que han sido importadas. Podemos ver en las fiestas patronales entonces lo que es comidas influyentes tanto de la época colonial española que dejó tan marcada nuestra cultura, porque en todo lo que es la vida moderna podemos ver vestigios. Cuando estamos en la capital, veamos por ejemplo los acueductos que están cerca de la Aurora, el zoológico, producto de la época española. Y ahí también las comidas, podemos mencionar las biscotelas. Hay otras que en este momento no tengo el nombre, pero que son producto de fiestas patronales que se han conservado por la tradición impuestas a través del conquistador español.